¿no? He decidido romper relaciones diplomáticas con el gobierno imperialista. Una confesión de cómo han destruido el país. No hay que olvidar que Nelson Martínez murió en la cárcel, también presidente de PDVSA, que Eulogio del Pino continúa preso, todos designados por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción. Atención, mis amigos, en las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA han concluido con una situación alarmante, pero que ya se estaba sospechando. La fuerza de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes que son quienes ya controlan prácticamente todo el estado del Táchira. Nicolás Maduro no solo se aprovecha y continúa en el poder, pero eso está por cambiar, señores, porque todos estos señalamientos por parte de la justicia del país del norte estarían apuntando a Nicolás Maduro como la cabeza de una organización internacional. El agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar proporciona una acción armada nacional contra Nicolás Maduro. Los militares del afán de Nicolás Maduro ahora se han movilizado y el 90% de los militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás Maduro contra todos ellos. Eso habría sido indicado en un video que salió a la luz en donde uno de estos sujetos habían afirmado que estarían en servicio de Nicolás Maduro. Este video simplemente lo que ha puesto es que lo ha puesto a reflexionar, señores, y él sabe que en cualquier momento va a perder el apoyo de toda esta gente, quienes son los que lo protegen de una intervención por parte del país del norte. Nicolás Maduro ahora podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa casi gobernar el país venezolano. Esos grupos rebeldes ya se encuentran tomando varios estados fronterizos y son grupos que ya están siendo observados por parte del Comando Sur, quienes tienen ya los ojos puestos en todas estas gentes, en todos estos grupos criminales, y están a la espera solo de la autorización para imponer así un golpe militar que los derroque rápidamente del cargo, así como lo están escuchando, mis amigos. Mientras que por otra parte el Consejo Nacional de Venezuela anunció que emitirá órdenes de liberación nacional para que Nicolás Maduro deje libre a todos los presos políticos en Venezuela que han sido reprimidos durante casi 7 años. Estarían exigiendo la liberación de todas estas personas. Precisamente la oposición ahora venezolana han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las múltiples represiones que Nicolás Maduro ha realizado contra el pueblo venezolano. Aseguran que ahora colectivos chavistas estarían reprimiendo nuevamente al pueblo solamente porque salen a las calles exigiendo a Nicolás Maduro mejores condiciones de vida para poder sobrevivir, pero el régimen lo que está haciendo es que cada vez los está condenando. Por eso ahora la oposición estaría exigiendo la captura inmediata del dictador venezolano. Señores, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Declarando una emergencia nacional con respecto a la manera y a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada. Decisión de ir hasta la raíz misma para desmembrar todas estas mafias que hemos descubierto con las manos en la masa. Hace tiempo no escuchábamos ese tono de voz, pero este lunes el gobierno venezolano volvió a hacer noticia tras la renuncia del poderoso ministro del Petróleo y uno de los principales aliados de Maduro. Bien, en otra noticia importante, Diosdado Cabello ha dicho que muchos terminan traicionando a la revolución solo porque ya han robado lo suficiente. El hombre fuerte del chavismo admitió la corrupción dentro del régimen tras la renuncia del ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, el presunto complot contra Nicolás Maduro detrás de la purga. Así lo han confirmado. El régimen de Nicolás Maduro emprendió en Venezuela su lucha contra cualquier acto relacionado con la corrupción. En palabras del propio dictador este lunes, es que aún siguen los coletazos luego de que se destaparan casos de desfalco a la administración pública que implica a varios funcionarios chavistas. Tras la renuncia del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien dejó su cargo con el propósito de apoyar y acompañar y respaldar totalmente este proceso, Maduro informó una vez más que ha conducido personalmente una serie de investigaciones para desmembrar a las mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores, entre ellos el petróleo, además del judicial y político. Uno de los personajes fuertes del chavismo que ha hablado al respecto fue el segundo al mando, Diosdado Cabello, quien reconoció que muchos terminan traicionando a la revolución solo porque ya se han robado lo suficiente. Nosotros hemos tenido una lucha constante contra la corrupción, contra los antivalores. Muchos de ellos terminan traicionando a la propia revolución solo porque ya han robado lo suficiente.
suficiente les da para vivir en cualquier lugar del mundo, a ellos y a todos sus amigos, habría indicado Diosdado Cabello. PDVSA pagó 4.850 millones de dólares. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. En una oleada de arrestos, las autoridades ya detuvieron a un alcalde, 2 jueces y 3 funcionarios del gobierno, varios cercanos al renunciado ministro. Se habrían desviado más de 3.000 millones de dólares en venta de petróleo. De momento, se conoce la detención de al menos 4 funcionarios públicos, entre ellos el ahora ex jefe de Superintendencia Nacional de Criptoactivo, Sunacrip, Joselit Ramírez, así como la de 2 jueces y una alcalde chavista, por estar implicados en presuntos hechos de corrupción administrativa, según confirmó un medio de comunicación. Así como lo están escuchando, algunos de los altos funcionarios detenidos están señalados como implicados en una red de prostitución al servicio de políticos y empresarios, reveló bajo reserva la agencia un medio de comunicación. Desde la semana pasada, cuando la Policía Nacional contra la Corrupción, PNCC, anunció una investigación profunda a funcionarios incursos en corrupción administrativa y malversación de fondos, han sido detenidos altos funcionarios y testaferros que actuaban bajo la fachada de empresarios. Al menos 3 de los detenidos, según la prensa, tienen vínculos con el poderoso Tarek El Aissami, quien renunció este lunes al cargo de ministro de Petróleo que ocupaba desde el año 2020, salpicado por el nuevo escándalo de la estatal PDVSA, sobre la que cursan unas 25 investigaciones desde el año 2017, que han dejado un centenar de gerentes y empleados presos. Arrestado el domingo, el diputado y el exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ugel Roa, considerado un cercano colaborador de El Aissami, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro, respaldada en las reservas de crudo del país. Roa, a su vez, tenía como su testaferro al empresario Alejandro Arroyo, dueño de una mansión en el Country Club, una exclusiva urbanización de Caracas, una inmensa flota de camiones y equipos de fútbol, añadido este medio de comunicación. Lo grave es que manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo, donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía, habría subrayado este informante. Este empresario tenía además una sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas, también detenido este lunes. Según reportes de la prensa local, la palabra de Andrés Izarra, la sorpresiva purga de funcionarios chavistas dejó al descubierto como nunca antes las profundas divisiones en el seno del régimen de Nicolás Maduro. El aparato de propaganda de la dictadura sostiene que se trata de una lucha contra la corrupción, pero el verdadero trasfondo es otro. Vamos nosotros a limpiar plenamente PDVSA de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que le roba el dinero al pueblo allí. ¿Por qué Maduro políticamente puede estar haciendo esta purga, no? Porque básicamente, y acordémonos, que debe enfrentar elecciones el año siguiente. Sacar hechos de corrupción y establecer en el fondo ciertas culpabilidades respecto a ciertos hechos, la verdad es que le ayuda a limpiar su imagen, ¿no? He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista. Pero arrestar a funcionarios del gobierno por corrupción es algo inusual en Venezuela, y la oposición del país tiene su propia teoría. Tarek El-Aissami, que era el ministro de Petróleo hasta ahora, que acaba de renunciar, era una persona de mucho poder dentro de la estructura del madurismo. No solamente era el presidente de PDVSA, que le daba mucho acceso a los principales recursos con los que cuenta el país, sino además controlaba una estructura política importante y tenía varios gobernadores que eran de su equipo, ministros, es decir, controlaba poder dentro del Ejecutivo, poder económico, servicios de inteligencia, cuerpos armados, habría señalado Izarra, quien se encuentra desterrado en Alemania sin poder volver a su país. Apuntó además que el exministro de Petróleo sancionado por Estados Unidos también es un funcionario con importantes relaciones internacionales, principalmente con rusos, turcos, sirios, con Hezbollah, etc. El exministro chavista también reconoció que Nicolás Maduro siempre le ha permitido a su círculo cercano beneficiarse de la estructura criminal que montó desde su llegada a Miraflores, pero Maduro lo que sí no permite es que le disputen el poder. Según indicó el
dictador inició la purga de funcionarios chavistas luego de descubrir que lo que había era un poder muy grande que se había construido a sus sombras. Ahora Nicolás Maduro va por la cabeza de Tarek El Aissami para descabezar ese poder, señores. Lo que estamos viendo en estas últimas horas, lejos de ser un acto de justicia, es un ajuste de cuentas entre la cúpula que detenta el poder. Se están peleando el botín y no les importa el sufrimiento del pueblo. Bueno, mis amigos, estas son las noticias importantes del momento de Venezuela. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales.